Amigos, muy buenas tardes. Estamos con el licenciado Ulises Zurita, presidente del equipo Gallos Blancos. Ulises, muy buenas tardes y gracias por recibirnos aquí en tus oficinas. Paco, por favor, muchas gracias a ustedes por venir, por la molestia de la entrevista y como siempre, Paco, bienvenidos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Ulises. Bueno, pues comentarles a los amigos de Ultrasport QRO, vámonos por partes. Las personas que nos han cuestionado en la calle nos preguntan ¿por qué se da el cambio tan radical a mitad de temporada cuando se está peleando un descenso o no descender? Que se dan tantos jugadores de baja y se da el cambio de técnico cuando Comiso, si bien es cierto, no hizo un mal papel, el equipo de local ya tenía una identidad propia y era muy complicado ganarle. ¿A qué se debe ese cambio de tantos jugadores y el cambio de director técnico a mitad de una temporada cuando se está jugando el descenso? Mira, pues la cuestión del técnico, nosotros teníamos un proyecto a largo plazo con Ángel. Desgraciadamente él, al momento de pedir los refuerzos, nos pide 3 refuerzos y dice que son esos o ninguno. Nosotros le dijimos que qué posiciones necesitaba y que nos diera una lista pues, amplia en cada posición. Y uno dijo que si no venían los jugadores no podían seguir. Y bueno, tampoco estamos nosotros como para cumplir o para hacer un traje a la medida de algún entrenador, por el costo de los jugadores o por si estaban elevadas sus cartas. Entonces fue eso que, platicando con él en Buenos Aires, le dije que me diera más nombres, que no podíamos nosotros negociar con estos jugadores. Y bueno, me dijo, ¿sabes qué? Prefiero mejor yo seguir acá con un proyecto que tengo y ustedes sigan ahí. Esa fue la cuestión del técnico. De los jugadores, hubo varios jugadores que terminaron su contrato y que nosotros no estuvimos interesados en renovarles. Hubo algunos otros, por ejemplo, el caso de Bocio, donde nosotros ocupábamos esa plaza para utilizarla en el terreno de juego, pensando sacar una ventaja de los extranjeros. El caso de Ortemán, él pidió salir, él no quería estar acá y bueno, nosotros no queremos tener aquí nadie a fuerza. Nosotros consideramos que si él quería salir, pues se tenía que ir. Y aparte, aunque después él quiso quedarse, ya nosotros no lo queríamos. Aquí nadie nos va a hacer un favor, ni nos está haciendo un favor. Yo creo que la persona que esté aquí, el jugador que esté aquí debe estar bien convencido, debe estar comprometido con el proyecto y no el caso de estos jugadores. Por eso se hicieron tantos cambios, pero no teníamos miedo nosotros, Paco, de traer jugadores de la misma jerarquía o mejores. El caso de Chapa Blanco fue un caso especial, porque tú sabes que para la operación del club necesitamos recursos, generarlos de cualquier manera, con patrocinadores, con entradas al estadio, de los boletos, y en este caso había una propuesta por él muy interesante por la compra, y es una propuesta que no pudimos rechazar, sabiendo que con ese dinero íbamos a traer jugadores importantes como Carlos Bueno, como Tito Ferro, como Efraín Cortés, y que aparte tendríamos dinero para operar el torneo. Importante desde el punto de vista económico y administrativo la venta de Blanco. ¿Y de dónde deriva la contratación de los nuevos jugadores? ¿Se platica con Matosas? ¿Se tuvo en mente cuando Comiso dice que no? ¿Y Matosas es la primera opción o había otras opciones? Ya, mira, de hecho con Matosas ya habíamos platicado antes de que viniera Ángel. Y nosotros pensamos que era un riesgo traer, estaba Matosas y estaba Ángel Comiso. Y pensando con lo de Matosas, pensábamos que era un riesgo traerlo por el que no conocía el fútbol mexicano, y como quiera que fuere, Ángel estaba ya en el camino que había dejado Carlos Reynoso, conocía a los jugadores, sabía cómo jugaban, entonces era una ventaja que tenía sobre Gustavo en ese momento. Cuando Ángel y nosotros decidimos no seguir con la relación, por supuesto que el primero que pensamos fue en Gustavo. Se lo propusimos y él aceptó el reto, es una persona de retos. Y platicamos de los extranjeros que estábamos viendo. En ese momento yo estaba en Montevideo viendo a Tito Ferro, que ya lo había visto yo cuando fui a ver a Ortemán.
Fui a ver Reutemann y el que me llamó la atención fue Tito Ferro, pero en ese momento no podía salir de Nacional. Era imposible por el costo que representaba traerlo. Ahora que fuimos y que Reutemann pidió su salida, era posible la traída de Ferro. Y bueno, se concretó, él se le cuestionó y dijo, no, excelente. Debutó con Gustavo en el fútbol uruguayo. Después empezamos a platicar de las necesidades. Él me dijo, quiero un central, necesito un central. Estuvimos investigando, estuvimos platicando, se vio la oportunidad de Efraín Cortés. Teníamos otras propuestas de un centro delantero y surgió en Montevideo lo de Carlos Bueno. Y bueno, él dijo, si me pueden llevar a Carlos Bueno, yo, la verdad es el mejor centro delantero de los que me están proponiendo. Entonces, se hizo todo ese trabajo. Mauro Rosales ya lo teníamos nosotros contratado, no le pareció mal, nos decía de que por ahí, de las lesiones que estaba sufriendo. Y sí, cuando llegó acá, hizo la pretemporada, se lesionó, entonces él me dijo, sabes que yo quiero a alguien al 100, y propuso a Jairo Castillo, que bueno, ya conoce el final de ese capítulo, ¿no? Pues es buscando y viendo partidos de fútbol, cómo es que llegamos y con las posibilidades del club para contratar a esos jugadores. Estos jugadores, la mayoría son jugadores que terminan o van a terminar el contrato, es que facilita la venida a México y no sale tan caro como traer un jugador que tiene contrato todavía y que tienes que liquidar al club. Y bueno, entonces buscamos por todos lados que sean buenos jugadores que puedan venir al equipo, a Querétaro, y sobre todo que sean buenos tipos, que sean buenas personas. La directiva que tú presides hace el esfuerzo, de acuerdo a lo que comentas, en traerle los jugadores al técnico que están contratando. A fin de cuentas es un traje ahora sí cortado a la medida del técnico en función de las necesidades económicas que tenía el equipo. Se contratan buenos jugadores, hay que reconocer que la columna vertebral, la que tú comentas, con Cortés de central, con Ferro en la contención y con Bueno de centro delantero, se esperaban mejores resultados. Pero también comentas, Ulises, que Gustavo Matosas no conocía el medio del fútbol, por eso se trae ahorita, y no es eso parte o circunstancia que ahorita también el equipo por eso esté caminando mal, en función de que de 6 fechas, de 18 puntos disputados, el equipo tenga nada más 4 y que Matosas todavía no encuentre la fórmula para empezar a sumar. No, mira, nosotros creíamos que no conocía el fútbol mexicano, pero él lo conoce perfectamente, él vivió acá, estuvo su niñez y su parte de su juventud acá. Él lo seguía desde que fuimos hace 6 meses a hablar con él, lo empezó a seguir más detalladamente. Y yo no creo que pase por ahí, Paco, yo creo que pasa por otras cosas. Si tú ves el torneo, el inicio del torneo que tuvo el equipo, sorprendió no solo a la afición, sino al fútbol mexicano, los equipos. Oye, este equipo juega, mete, teníamos actitud. Yo creo que pasa más por eso, por la actitud, que dejamos de jugar el torneo que estamos jugando, que es el no descender, y creímos que estábamos para otras cosas. O sea, quisimos correr antes de caminar. Entonces tenemos que volver a retomar con humildad esa garra, esa intensidad, esa entrega con la que empezamos el torneo, y hay que volver a empezar. ¿Influye que se hayan llevado tantos puntos sobre el Necaxa y que el equipo se haya relajado, Ulises? Yo creo que es un factor, sí, que influye, que el saber nosotros que Necaxa estaba haciendo las cosas tan mal, a lo mejor por ahí nos relajamos todos. Te digo, todos los que pertenecemos al proyecto, a lo mejor viendo esta situación nos relajamos. Esperábamos un torneo más complicado como ahora está, con una victoria de Necaxa, con una derrota tan dolorosa de 5-0 en nuestra casa, con nuestra gente. La verdad, estamos muy avergonzados. Entonces, pudo ser que nos hayamos relajado de saber que teníamos tantos puntos de ventaja sobre Necaxa para el descenso. Después de la fecha 5 que viene esa goleada que tú comentas de 5-0 en casa, muchas directivas son de mecha corta. ¿Qué va a pasar con el señor Matosas? Se le ratifica, veo los comentarios que tú haces, se le ratifica
pero ¿cuánto tiempo más se le va a ratificar? Vienen partidos complicados en el papel, ya sabemos cómo es el fútbol mexicano, pero ¿qué esperamos del señor Matosas? ¿Qué puede esperar la afición del señor Matosas en caso de que el escenario fuera negativo después del partido de Santos? Mira, no, nosotros pensamos que vamos a terminar el torneo con Gustavo y yo espero que todos reaccionemos, todos los que nos relajamos de alguna manera, tenemos que volver a lo mismo de un principio, a lo mismo de la pretemporada, a pelear, a defender esto con los dientes, con la cabeza, con lo que sea, pero defenderlo, no como jugamos el domingo, que vinieron, nos pintaron la cara y ni siquiera las manos metimos. Y yo espero mucho más de los jugadores, mucho más de Gustavo Matosas, mucho más de Ulises Zurita. Todos que tenemos que estar 24 horas pensando en que tenemos que sacar esto adelante. Aprovecho este medio para ofrecer una disculpa a la afición que estuvo aquí con nosotros el domingo, que se dio cita, que vino a apoyarnos y decirles que se me cae la cara de vergüenza del espectáculo que dimos, que no es lo que se merecen, que vamos a pelear para darles las satisfacciones que siempre les hemos prometido. Las medidas que se toman con 3 de los jugadores, 2 de los cuales se les retira, se le acaba, se termina el contrato de acuerdo a tus declaraciones y al boletín de prensa del día de ayer por la tarde, que son este muchacho Jairo Castillo y Arnold Rivas, que con ellos contractualmente ya el equipo no tiene nada, y otro muchacho Cárdenas que se le manda a la segunda división a trabajar. ¿Qué motivos fueron los que causaron que se les separara a estos muchachos del equipo? Mira, Paco, cuando nosotros contratamos a cada uno de los jugadores, hablamos con ellos. Nos interesa mucho saber cómo son como seres humanos, como te lo decía. Y con todos fuimos muy claros de lo que íbamos a pelear y del compromiso que requeríamos de cada uno de ellos. Tenían que invertir una parte de su vida, meses, sin salir, siendo profesionales, dedicándose al 100% de esto. Para poder sacar una situación así, necesitas comprometerte de verdad. Tú eres testigo de lo que ha pasado con este equipo, del descenso de 2007, de la lucha que tuvimos para volverlo a ascender. Tú estuviste ahí. Entonces los que pertenecemos a Querétaro, los que queremos al club, no vamos a permitir que venga nadie, Paco, y que le importe poco o nada de lo que le pasa al club, de lo que pasa con la afición. No vamos a permitir porque nos ha costado mucho trabajo y tú eres testigo. Entonces tenemos que defender, como te digo, tenemos que defender lo que tanto trabajo nos ha costado. Y no íbamos a permitir que gente sin compromiso viniera aquí creyendo que nos hacía un favor. Aquí yo prefiero jugar con los muchachos de fuerzas básicas que quieran al equipo, que están comprometidos, con estas gentes que son excelentes jugadores, pero que no muestran compromiso, que de repente llegan tarde a los entrenamientos, que tienen unas actitudes que no van con una derrota de 5-0. La verdad que no podemos permitir, porque aparte está en juego la tranquilidad, el trabajo, la escuela, la comida de mis hijos, y no vamos a permitirte. Es una medida muy dura en función de las experiencias que se han tenido con otros equipos de cuando se separan jugadores. La temporada pasada sucede en Atlas, no sé si recuerdas, con Isquia, que separa a mitad de la temporada a Cepeda y otros 3-4 muchachos por lo mismo. Pero la lectura hacia el grupo es muy clara. ¿Qué es lo que se quiere decir? Lo que estás ahorita